El abogado me dijo que mi estrategia legal era fundamentalmente defectuosa y mostraba que nunca había leído el caso precedente. Yo era el juez que escribió esa decisión. El abogado Ricardo García se recostó en su silla de cuero y golpeó su bolígrafo contra el expediente con mi nombre. Señor López, aprecio que piense que entiende derecho contractual, pero el precedente en Hernández contra Consolidated Industries es cristalino. Su contrato laboral con Meridian Tech incluye una cláusula de no competencia que es completamente ejecutable bajo la jurisprudencia actual. Tratar de luchar contra esto sería una pérdida de su dinero y mi tiempo. Lo dijo con ese tipo de confianza condescendiente que viene de nunca ser seriamente desafiado. Me senté frente a él en su oficina en el centro, mis manos cruzadas en mi regazo, observándolo tergiversar mi propia decisión judicial con absoluta certeza. El caso Hernández había sido una de mis últimas decisiones antes de retirarme del tribunal hace 8 meses. Había pasado 3 semanas escribiendo esa opinión, analizando cuidadosamente los límites de los acuerdos de no competencia ejecutables en Madrid. García o nunca había realmente leído la decisión completa o había fundamentalmente malinterpretado su conclusión central. Llegué a él a través de una referencia de mi ex colega, jueza Carmen Vega, que se retiró 2 años antes que yo, y dijo que García era competente y discreto. Necesitaba discreción porque Meridian Tech me estaba demandando por incumplimiento de contrato después de que comencé a consultar para una empresa que consideraban competidor. El director ejecutivo era hijo de un senador estatal y el caso estaba recibiendo atención mediática que no quería. Esperaba resolver esto discretamente sin revelar mi trasfondo judicial, que habría convertido toda la situación en un circo. García sacó una copia resaltada de lo que parecía ser un resumen de la decisión Hernández, no la opinión real de 43 páginas que había escrito. Vea aquí, el tribunal decidió que las cláusulas de no competencia son presuntamente válidas y ejecutables cuando son razonables en alcance y duración. Su contrato especifica 2 años y lo restringe de trabajar en tecnología médica. Es exactamente lo que está haciendo con BioAdvanced Solutions. Hernández dice que eso es ejecutable. Deberíamos negociar un acuerdo donde usted acepta dejar de consultar y tal vez Meridian desista del reclamo de daños. Miré el resumen del que estaba leyendo y lo reconocí inmediatamente. Era de una base de datos legal que proporcionaba versiones abreviadas de casos para referencia rápida. Pero había dejado fuera la parte más crítica de mi decisión. La decisión Hernández real había establecido una prueba de 3 partes para la ejecutabilidad de no competencia, y la tercera parte específicamente abordó contratos firmados bajo coacción económica. En mi opinión, había escrito que las cláusulas de no competencia, acordadas como condición de empleo continuado, en lugar de contratación inicial, requerían escrutinio elevado porque el empleado carecía de poder de negociación significativo. Meridian me hizo firmar su no competencia 6 meses después de unirme a la empresa, amenazando con despidos si me negaba. Bajo mi propio precedente, esa cláusula era casi ciertamente inejecutable. García había pasado por alto esto completamente. ¿Ha leído la opinión completa de Hernández?, pregunté, manteniendo mi tono neutral y curioso en lugar de confrontativo. García agitó su mano desdeñosamente. He leído el resumen en las conclusiones clave. Esa es práctica estándar. No tenemos tiempo de leer cada página de cada caso. Los resúmenes de la base de datos capturan los puntos esenciales. Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve mi expresión neutral. El resumen podría estar incompleto. La opinión completa incluye lenguaje específico sobre contratos firmados postempleo bajo amenaza de despido. Es exactamente mi situación con Meridian. García se rió. Realmente se rió y sacudió la cabeza. Señor López, he estado practicando derecho laboral por 15 años. Sé cómo leer jurisprudencia. Lo que está describiendo no está en Hernández. Lo está confundiendo con un caso diferente. O tal vez leyó algo en un blog que tergiversó la decisión. Por eso los profanos no deberían tratar de hacer investigación legal. Terminan persiguiendo teorías que no existen. Su condescendencia era notable. Había presidido litigios complejos por 22 años antes de retirarme a los 58, debido a problemas de salud. Había escrito más de 300 opiniones publicadas, enseñado Derecho Constitucional como profesor adjunto y servido en el Comité de Ética Judicial del Colegio de Abogados. Y ahora estaba siendo instruido por un abogado laboral mediocre, que no se molestaba en leer una opinión judicial completa. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de base de datos legal que aún mantenía, encontré la decisión Hernández completa y me desplacé a la página 31, donde había escrito el análisis crítico. Si mira la página 31, párrafos 3 y 4, el tribunal específicamente aborda las no competencias postempleo. Giré mi teléfono hacia él. García apenas le echó un vistazo. Eso es obiter dictum, no decisión. No crea precedente vinculante. La regla central de Hernández es que las no competencias razonables son ejecutables.
Punto. Todo lo demás son solo reflexiones del juez sobre situaciones hipotéticas. Había escrito esa sección cuidadosa y deliberadamente, específicamente intentando que fuera parte de la decisión, no obiter dictum. Incluso la había citado en 2 opiniones subsecuentes para establecer que era precedente vinculante. Pero García estaba tan seguro de su interpretación errónea que ni siquiera consideraría la posibilidad de estar equivocado. La opinión cita precedente de apoyo y aplica el análisis a los hechos. Eso la convierte en decisión, no obiter dictum, dije, manteniendo mi voz calmada a pesar de la frustración creciendo en mi pecho. García cerró el expediente con un chasquido definitivo. Señor López, necesito ser directo con usted. Si no está dispuesto a aceptar mi consejo legal, entonces tal vez debería encontrar un abogado diferente. No puedo representar a un cliente que piensa que conoce la ley mejor que yo. Mi recomendación se mantiene. Deberíamos resolver este caso. Haga que deje de trabajar con Bio Advanced Solutions y negociemos los daños hacia abajo. Luchar esto en tribunal sería costoso y perdería porque Hernández apoya la posición de Meridian. El ultimátum estaba claro. Acepta su análisis incompetente o encuentra a alguien más. El problema era que ya había consultado con otros 3 abogados antes de García, y todos me habían dado consejos similares basados en la misma lectura superficial de Hernández. La comunidad legal había aparentemente decidido qué significaba Hernández sin molestarse en leer lo que realmente había escrito. Ya no se trataba solo de mi caso. Se trataba de abogados en todo el estado dando malos consejos a clientes porque se estaban basando en resúmenes incompletos en lugar de leer opiniones judiciales reales. Me levanté y recogí mis documentos. Aprecio su tiempo, señor García. Consideraré mis opciones. García también se levantó y extendió su mano para un apretón que se sintió perfunctorio. Espero que reconsidere llegar a un acuerdo. El orgullo es costoso en litigio. Confíe en mí en esto. Dejé su oficina y me senté en mi auto en el garaje por 10 minutos, mis manos agarrando el volante mientras procesaba lo que acababa de pasar. 4 abogados diferentes me habían dicho que perdería un caso que sabía que ganaría basado en precedente que había creado personalmente. La desconexión era asombrosa. Llamé a Carmen desde el garaje. Respondió al segundo timbre con su calidez característica. Miguel, ¿cómo te fue con García? ¿Está tomando el caso? Le conté todo, mis palabras viniendo más rápido mientras la frustración se derramaba. Cómo García se había basado en un resumen de base de datos en lugar de leer la opinión completa. Cómo había descartado la conclusión crítica como obiter dictum. Cómo se había negado a considerar siquiera que su análisis pudiera estar viciado. Carmen se quedó callada por un largo momento después de que terminé. Miguel, deberías haberle dicho quién eres, mostrarle tu identificación judicial o algo así, hacerle entender que estaba interpretando mal tu propia decisión. Había considerado esa opción antes de la reunión, pero la rechacé. Quería ver si podía representarme por los méritos sin la complicación de mi trasfondo. Aparentemente, eso fue ingenuo. Carmen suspiró pesadamente. Este es un problema del que hemos hablado antes. Demasiados abogados no leen las opiniones completas. Se basan en resúmenes y notas principales y pierden los matices. Lo viste desde el tribunal, yo lo vi, pero no pudimos hacer nada al respecto porque no podíamos controlar cómo los abogados preparaban sus casos. Tenía razón. Había visto innumerables argumentos orales donde los abogados malentendían el precedente que estaban citando, pero mi papel como juez era decidir el caso, no educar a los abogados sobre su propia incompetencia. Ahora, estaba del otro lado de esa dinámica, y era exasperante. Entonces, ¿qué hago? ¿Me represento a mí mismo y parezco un tonto? ¿Encuentro un quinto abogado y espero que realmente lean el caso? Carmen pensó por un momento. Represéntate a ti mismo. Presenta una moción para desestimar basada en el precedente Hernández. Cita las páginas y párrafos específicos. Hazlo tan claro que el juez no tenga más opción que fallar a tu favor. Entonces la comunidad legal verá que han estado interpretando mal el caso. La idea tenía atractivo, pero también riesgos significativos. Los litigantes pro se, incluso ex jueces, enfrentaban escepticismo en tribunal. Los abogados de Meridian usarían mi falta de consejo como evidencia de que mi caso era débil. La cobertura mediática se intensificaría si descubrían que me estaba representando a mí mismo. Pero la alternativa era aceptar mal consejo legal y dejar que Meridian destruyera mi carrera de consultoría basada en un contrato que no debería ser ejecutable. Le dije a Carmen que lo pensaría y terminé la llamada. Esa noche, me senté en el escritorio de mi oficina en casa. Rodeado de impresiones de mi opinión, Hernández, mi contrato laboral con Meridian y la demanda que habían presentado contra mí. Mi esposa Isabel me trajo café y se paró en el umbral observándome trabajar. Te vas a representar a ti mismo, ¿verdad?
Había sido asistente legal por 20 años antes de que nos conociéramos y entendía el sistema legal mejor que la mayoría de los abogados. Asentí sin levantar la vista de los documentos. Cada abogado con el que he hablado me está dando el mismo consejo equivocado. Si no lucho esto correctamente, perderé un caso que debería ganar, y miles de otras personas continuarán recibiendo mal consejo legal, basado en una mala interpretación de mi opinión. Isabel entró en la habitación y se sentó en la silla frente a mi escritorio. ¿Te das cuenta de que esto expondrá tu trasfondo? En el momento en que presentes documentos que citen Hernández de la manera que estás planeando, los abogados de Meridian se darán cuenta de que escribiste la decisión. Entonces, la historia se convierte en ex juez demanda a empresa por no competencia que él dictaminó. Esos son noticias de primera plana. No estaba equivocada. La óptica era problemática, pero la alternativa era peor. Si no hago esto, estoy dejando ganar a la incompetencia. Estoy dejando que García y los otros continúen dando malos consejos porque son demasiado perezosos para leer opiniones completas. Alguien tiene que forzar el asunto. Isabel estudió mi cara y luego asintió lentamente. Está bien, pero hagamos esto correctamente. Presenta una moción para desestimar que sea hermética. Cita cada caso relevante, cada autoridad de apoyo. Haz lo imposible para que lo nieguen. Pasé la siguiente semana redactando una moción para desestimar que probablemente fue la mejor escritura legal que había hecho en mi carrera. 28 páginas, 67 notas al pie, y citas no solo a Hernández, sino a los 7 casos subsecuentes, donde yo u otros jueces habíamos aplicado el análisis de no competencia post-empleo. Incluí el texto completo de los pasajes relevantes de Hernández para que no pudiera haber confusión sobre lo que el caso realmente decía. Presenté la moción un lunes por la mañana en el tribunal donde había presidido por más de 2 décadas. El secretario que procesó mi presentación era alguien con quien había trabajado por años, y sus ojos se agrandaron cuando vio mi nombre en los documentos. Juez López se está representando a sí mismo. Sonreí y dije que me había retirado, y esto era solo un asunto personal. Procesó la presentación sin más comentarios, pero pude ver su mente trabajando, preguntándose de qué historia ahora formaba parte. La respuesta de Meridian llegó 3 semanas después, y era exactamente lo que había esperado. Su abogado, un socio en una de las firmas más grandes de la ciudad, llamado Álvaro Mendoza, presentó una oposición de 40 páginas que duplicó la interpretación de resumen de base de datos de Hernández. Argumentó que mi moción demostraba un malentendido fundamental del precedente controlador, y que mi interpretación del análisis de no competencia postempleo era creativa pero legalmente sin base. La ironía era casi demasiado perfecta. Mendoza había incluido una nota al pie, citando otros 3 casos que alegaba apoyaban su lectura de Hernández. Reconocí los 3 casos inmediatamente porque los había escrito, y en cada uno había aplicado explícitamente la prueba de no competencia post-empleo. Para encontrar las cláusulas inejecutable S, escribí una dúplica que tenía solo 8 páginas. No necesitaba más que eso. Simplemente cité los pasajes relevantes de los 3 casos que Mendoza había citado, mostrando que contradecían directamente su posición. Luego incluí una sola nota al pie que decía: el tribunal puede encontrar relevante que este litigante procede. Previamente sirvió como juez del tribunal que redactó la decisión Hernández y los 3 casos de apoyo citados en la oposición del demandado. Presenté la dúplica un viernes por la tarde. Para el lunes por la mañana, mi teléfono estaba sonando con llamadas de reporteros que habían captado la historia. Un blog legal había tomado la presentación y escrito una pieza titulada Ex juez lucha contra empresa usando su propio precedente. El artículo incluía extractos de mi dúplica y la oposición de Mendoza, notando la notable desconexión entre lo que Hernández realmente decía y lo que los abogados pensaban que decía. La sección de comentarios fue brutal. La mitad de los comentaristas eran abogados defendiendo a Mendoza y argumentando que estaba tratando de manipular mi propio precedente para ganancia personal. La otra mitad estaba señalando que Mendoza había literalmente citado mis propias opiniones contra mí sin leerlas. Para el miércoles, la historia se había extendido al boletín del Colegio de Abogados y varios podcasts legales. Comencé a recibir llamadas de excolegas, algunos de apoyo y algunos preocupados de que estaba dañando la reputación del Poder Judicial al involucrarme en litigio público. El juez Carlos Verde, que había tomado mi sala de audiencias después de mi retiro, me llamó a casa el jueves por la noche. Miguel, ¿qué estás haciendo? Esto está haciendo ver mal al tribunal. La gente está cuestionando si se puede confiar en tus opiniones. Si incluso los abogados no pueden entenderlas. Había esperado esta llamada, pero aún dolía. Carlos, el problema no son mis opiniones. El problema son los abogados que no las leen. Si mi moción fuerza a la comunidad legal,
a realmente involucrarse con el texto completo de las decisiones judiciales en lugar de confiar en resúmenes. Eso es algo bueno para todos. Carlos no estaba convencido. Deberías haber resuelto esto en silencio. Ahora te has convertido en la historia y has arrastrado al tribunal a un circo mediático. Le dije que no estaba de acuerdo, y que creía que la transparencia en el sistema legal era más importante que evitar publicidad incómoda. Colgó frustrado, y lo agregué a la lista de relaciones profesionales que estaban siendo dañadas por este caso. La audiencia sobre mi moción para desestimar fue programada para principios de diciembre, 3 meses después de que presenté. La jueza Andrea Moreno fue asignada al caso. Había sido nombrada al tribunal 5 años atrás y era conocida por ser minuciosa y cuidadosa. Nunca había trabajado directamente con ella, pero sabía que tenía reputación de realmente leer los escritos, en lugar de confiar en argumentos orales. Eso ayudaría a mi caso. La mañana de la audiencia, llegué al tribunal 30 minutos temprano. La galería estaba llena de reporteros, estudiantes de derecho y varios abogados que aparentemente habían venido a ver el espectáculo. Vi a García sentado en la fila de atrás, su expresión indescifrable. Mendoza llegó con 2 asociados, los 3 cargando maletines de cuero caros y vistiendo trajes que costaban más que mi pago mensual de hipoteca. La jueza Moreno tomó el estrado exactamente a las 9 de la mañana y examinó la sala llena con leve sorpresa. Esta es una moción para desestimar. No esperaba una audiencia. Algunas personas en la galería se rieron nerviosamente. Moreno me miró y luego a Mendoza. Antes de comenzar los argumentos orales, quiero abordar la naturaleza inusual de este caso. Señor López, está compareciendo pro se a pesar de ser un juez retirado. Señor Mendoza, está representando a un demandado en un caso donde citó las propias opiniones judiciales del demandante. Contra él sin aparentemente darse cuenta de quién las escribió. Esta situación es irregular, y quiero asegurarme de que procedamos apropiadamente. Mendoza se levantó inmediatamente. Su señoría, el demandado objeta cualquier caracterización de que no investigamos apropiadamente los casos citados. Nos basamos en precedente controlador como se resume en bases de datos legales estándar. El servicio judicial previo del demandante no cambia la ley. Moreno lo cortó con una mano levantada. He leído los escritos, señor Mendoza. Los 3 casos que citó en su oposición apoyan explícitamente la posición del señor López, no la suya. Quiero entender cómo pasó eso. La cara de Mendoza se puso roja. Su señoría, interpretamos esos casos en el contexto de principios legales establecidos. Los resúmenes de esas decisiones apoyaban nuestra lectura. Moreno sacó una carpeta gruesa que reconocí como conteniendo copias impresas de todos los casos citados. Señor Mendoza, ¿leyó las opiniones completas de los casos que citó o se basó exclusivamente en resúmenes de bases de datos? La sala se quedó completamente silenciosa. Cada abogado presente entendió que Moreno estaba pidiendo a Mendoza que admitiera que no había hecho investigación básica o que alegara que había leído los casos y aún así los había entendido mal. Mendoza miró a sus asociados, ninguno de los cuales encontró sus ojos. Su señoría, es práctica estándar usar resúmenes de bases de datos para investigación inicial y confiar en las notas principales para las conclusiones clave. Moreno se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso no es lo que pregunté. ¿Leyó las opiniones completas? La mandíbula de Mendoza se tensó. Revisamos las partes relevantes como las identificó la base de datos. Moreno asintió lentamente e hizo una nota en su blog legal. Señor López, he leído su moción y su dúplica. También me he tomado el tiempo de leer la opinión completa de Hernández y los 3 casos de apoyo. Su análisis parece correcto. La prueba de no competencia post-empleo establecida en Hernández sí se aplica a su situación. Y bajo esa prueba, la cláusula de no competencia que Meridian está tratando de hacer cumplir parece inejecutable. Señor Mendoza, ¿tiene su cliente alguna respuesta a esto que no se base en resúmenes de casos incompletos? Mendoza parecía que estaba luchando por respirar. Se consultó con sus asociados en tonos susurrados por 30 segundos antes de volverse de nuevo al juez. Su señoría, solicitamos un aplazamiento para investigar completamente el asunto y presentar un escrito suplementario. Moreno sacudió la cabeza. Señor Mendoza, ha tenido 3 meses para investigar este asunto. La moción para desestimar es concedida. La cláusula de no competencia es inejecutable bajo Hernández, y el demandante es libre de continuar su trabajo de consultoría. La demanda del demandado es desestimada con prejuicio. La sala estalló en conversaciones susurradas. Los reporteros estaban escribiendo furiosamente en sus teléfonos. Mendoza se veía aturdido, su boca abriéndose y cerrándose sin que salieran palabras. Me levanté y agradecí a la jueza Moreno.
Luego recogí mis documentos y salí de la sala al pasillo donde los reporteros inmediatamente me rodearon. Señor López, ¿cómo se siente ganar usando su propio precedente legal? ¿Piensa que este caso prueba que los abogados no están leyendo opiniones judiciales? ¿Presentará una demanda por mala práctica contra los abogados que le dieron mal consejo? Respondí algunas preguntas cuidadosamente, enfatizando que el caso no se trataba de avergonzar a nadie, sino de asegurar que el precedente legal fuera apropiadamente entendido y aplicado. Dije, espero que la comunidad legal tome esto como un recordatorio para leer opiniones completas, en lugar de confiar únicamente en resúmenes. Un reportero preguntó si planeaba regresar a la práctica legal. Dije, no, estaba feliz en el retiro, y esta había sido una situación única. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Este caso me había recordado por qué había amado ser juez: el desafío intelectual, la búsqueda de justicia, la habilidad de crear claridad en situaciones complejas. El retiro había parecido necesario para mi salud, pero ver a Moreno aplicar mi precedente Hernández correctamente me había hecho extrañar el tribunal más de lo que quería admitir. La historia dominó las noticias legales la siguiente semana. El Colegio de Abogados anunció que estarían conduciendo un estudio sobre las prácticas de investigación de abogados y si la dependencia en resúmenes de bases de datos estaba creando malentendidos sistemáticos de jurisprudencia. Varias escuelas de derecho agregaron seminarios sobre lectura apropiada de casos y análisis. 2 compañías de bases de datos legales emitieron declaraciones, defendiendo sus servicios de resumen, mientras también alentando a los abogados a leer opiniones completas para asuntos complejos. García me llamó 5 días después de la audiencia y dejó un mensaje de voz disculpándose por descartar mi análisis. Dijo que había leído la opinión completa de Hernández después de ver la cobertura de noticias y se dio cuenta de que había estado dando malos consejos a clientes por años. Preguntó si estaría dispuesto a reunirme con él para discutir cómo podría mejorar su práctica. No devolví la llamada. Mendoza enfrentó consecuencias más serias. Su firma emitió una declaración pública diciendo que estaban revisando sus protocolos de investigación e implementando entrenamiento obligatorio sobre análisis de casos. Mendoza mismo fue reportadamente reasignado de litigio complejo a revisión de documentos. El socio gerente de la firma dio una entrevista a una publicación legal diciendo que tomaban el asunto en serio y estaban comprometidos a mantener los más altos estándares. Era lenguaje corporativo para «estamos humillados y alguien está siendo castigado». Meridian Tech retiró su reclamo de daños y emitió una declaración diciendo que respetaban la decisión del tribunal y no guardaban rencor hacia mí. El padre del director ejecutivo, el senador estatal, trató de usar su influencia para conseguir que el caso fuera reabierto en apelación, pero los abogados de Meridian aparentemente lo convencieron de que solo empeoraría las cosas. Recibí docenas de correos electrónicos de personas a quienes se les había aconsejado resolver casos de no competencia que podrían haber ganado. Ex clientes de varios abogados contactándome para compartir sus historias de mal consejo legal basado en precedente mal leído. Un correo particularmente se destacó. Era de una mujer llamada Elena Torres, que había sido demandada por su ex empleador 3 años antes por una cláusula de no competencia, casi idéntica a la mía. Su abogado le había aconsejado resolver basándose en el precedente Hernández y había pagado 50,000 euros a su ex empleador y acordado dejar de trabajar en su campo por 2 años. Había perdido su casa, sus ahorros y el impulso de su carrera. Todo porque su abogado se había basado en el resumen de la base de datos en lugar de leer mi opinión completa. Preguntó si había alguna manera de reabrir su caso. Llamé a Elena esa noche y expliqué que reabrir un caso resuelto sería extremadamente difícil, pero estaría dispuesto a escribir una carta al Colegio de Abogados explicando cómo la mala interpretación de Hernández había llevado a su mal consejo. Lloró en el teléfono y me agradeció repetidamente, diciendo que incluso si no podía recuperar su dinero, quería que alguien reconociera que había sido perjudicada. Redacté la carta esa noche, documentando el caso de Elena e identificando 6 otras situaciones similares de las que había aprendido a través de correos y llamadas. Envié la carta al comité disciplinario del colegio y copié a la Sociedad de Asistencia Legal y varios grupos de defensa del consumidor. La respuesta del colegio llegó 3 semanas después. Estaban abriendo una investigación sobre las prácticas de investigación de abogados y estarían revisando casos donde los clientes podrían haber recibido mal consejo basado en análisis de casos incompleto. Preguntaron si estaría dispuesto a servir como consultor en el proyecto. Acepté inmediatamente. El trabajo de consultoría llevó a algo inesperado. El Colegio de Abogados me pidió enseñar una serie de seminarios de educación legal continua sobre lectura apropiada de casos e investigación legal.
El primer seminario tuvo 120 abogados registrados, la capacidad máxima. Me paré frente a esa sala en enero, mirando a abogados que iban desde recién graduados hasta socios senior, y hablé sobre el caso Hernández. Expliqué lo que realmente había escrito, cómo había sido malentendido, y cuáles habían sido las consecuencias para personas reales. Les mostré el caso de Elena Torres y varios otros. Vi sus caras cambiar de defensividad a entendimiento a vergüenza cuando se dieron cuenta de cuántos clientes podrían haber fallado. Un abogado levantó su mano durante la sesión de preguntas y respuestas. Juez López, ¿cómo balanceamos la necesidad de leer opiniones completas con las presiones de tiempo de la práctica moderna? Tenemos cargas de casos enormes y clientes que no pueden pagar cientos de horas de investigación. Era una pregunta justa y que había anticipado. No necesitan leer cada caso de principio a fin, pero cuando un caso es central al asunto de su cliente, cuando es el precedente controlador que determinará el resultado, tienen una obligación ética de entenderlo completamente. Los resúmenes de bases de datos son herramientas, no sustitutos para análisis. Si van a citar un caso en un escrito o confiar en él para consejo, léanlo. No el resumen, no las notas principales, la opinión real. El seminario llevó a una relación continua con el Colegio de Abogados. Me pidieron revisar cambios propuestos a sus reglas de ética respecto a competencia de abogados y estándares de investigación. Ayudé a redactar nuevos requisitos de educación continua enfocados en análisis legal y lectura de casos. Para la primavera, había enseñado 6 seminarios más y consultado en una docena de casos disciplinarios involucrando fallas de investigación de abogados. El trabajo era satisfactorio de una manera que el retiro no había sido. Estaba haciendo una diferencia sistémica, abordando problemas que había visto desde el tribunal, pero no había podido arreglar. Isabel notó el cambio en mí inmediatamente. Estaba energizado, comprometido, emocionado de trabajar de una manera que no había estado en años. Una noche en abril, me encontró en mi oficina preparando materiales para un seminario próximo. Ya no estás retirado, ¿verdad? Sonrió cuando lo dijo, no acusatorio, sino divertido. Miré las pilas de casos y materiales de investigación cubriendo mi escritorio, y tuve que reír. Supongo que no. ¿Es eso un problema? Isabel se sentó y tomó mi mano. Lo opuesto, has estado más feliz estos últimos meses de lo que estuviste en los 2 años antes de retirarte. Esto es para lo que estabas destinado, enseñar, mejorar el sistema, ayudar a la gente a conseguir mejor representación. Tenía razón. El caso Meridian había comenzado como una frustración personal, pero había evolucionado en algo más grande y significativo. Había encontrado una manera de continuar sirviendo al sistema legal sin las presiones de salud de estar en el tribunal. El Colegio de Abogados se me acercó sobre crear una posición permanente como su director de educación legal y ética. El trabajo involucraría desarrollar programas de entrenamiento, consultar en asuntos disciplinarios y servir como recurso para abogados luchando con asuntos legales complejos. Acepté sin vacilación. García se contactó de nuevo en mayo, esta vez con una disculpa más sustancial. Preguntó si podía llevarme a almorzar para discutir lo que había aprendido de mi caso. Acepté, curioso sobre si realmente había cambiado o solo quería rehabilitar su reputación. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en el centro. García se veía cansado, su confianza de nuestro primer encuentro completamente desaparecida. He pasado 6 meses reentrenándome en investigación legal, leyendo opiniones completas en lugar de resúmenes, realmente analizando casos en lugar de solo citarlos. ¿Sabes a cuántos clientes di mal consejo a lo largo de los años? Esperé a que respondiera su propia pregunta. Al menos 30, probablemente más. He estado contactando a exclientes, ofreciendo reabrir casos resueltos si es posible, reembolsando honorarios donde claramente les fallé. Mi práctica está básicamente en pausa mientras trato de arreglar el daño que causé. Sentí algo inesperado. No satisfacción, sino empatía. García había sido incompetente, pero no había sido malicioso. Había sido perezoso y excesivamente confiado. Problemas que plagaban toda la profesión, no solo a él personalmente. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. García encontró mis ojos. Quiero entender cómo ser mejor. Pasaste 22 años en el tribunal viendo abogados en sus mejores y peores momentos. Ayúdame a ser el abogado que mis clientes merecen. Hablamos por 2 horas sobre práctica legal, métodos de investigación, comunicación con clientes y obligaciones éticas. García tomó notas en su teléfono e hizo preguntas reflexivas. Para el final del almuerzo, había acordado reunirme con él mensualmente como mentor informal. No era un caso perdido, solo alguien que nunca había sido apropiadamente entrenado, y había aprendido malos hábitos de una profesión que a menudo recompensaba la eficiencia sobre la minuciosidad.
Las reuniones mensuales con García se convirtieron en parte de un programa de mentoría más grande que desarrollé a través del Colegio de Abogados. Creamos un sistema emparejando abogados experimentados y jueces retirados con abogados más nuevos que querían mejorar sus habilidades de práctica. El programa se lanzó en agosto con 50 pares mentor-pupilo. Dentro de 6 meses, teníamos una lista de espera de 200 abogados solicitando mentores. La comunidad legal estaba lentamente reconociendo que algo había salido mal con cómo los abogados eran entrenados y supervisados, y la gente quería arreglarlo. Mi trabajo también atrajo la atención de escuelas de derecho. 3 escuelas diferentes me invitaron a enseñar como profesor visitante, enfocándose en redacción legal y análisis de casos. Acepté una posición enseñando un seminario por semestre en la Escuela de Derecho Principal del Estado. Mi primera clase tuvo 60 estudiantes y comencé el semestre de la misma manera que había comenzado mi seminario del Colegio de Abogados. Les conté sobre el caso Hernández, sobre cómo los abogados habían interpretado mal mi opinión por años, sobre personas reales que habían sufrido porque los abogados no hacían sus trabajos apropiadamente. Una estudiante levantó su mano el primer día. Profesor López, si los resúmenes de bases de datos son tan poco confiables, ¿por qué las escuelas de derecho nos enseñan a usarlos? Era una pregunta cortante y completamente justa, porque la educación legal ha fallado en mantenerse al día con cómo la tecnología ha cambiado la investigación legal. Cuando estaba en la escuela de derecho, teníamos que leer casos en libros físicos. No había atajo. Ahora pueden buscar bases de datos y obtener respuestas instantáneas. Pero esas respuestas son solo tan buenas como los algoritmos y editores humanos que las crean. La tecnología es una herramienta. El problema es que hemos comenzado a tratarla como un reemplazo para el pensamiento crítico. Reestructuré todo el curso alrededor de ese principio. Los estudiantes tenían que leer casos completos, analizarlos sin confiar en notas principales o resúmenes, y luego comparar su análisis con lo que las bases de datos legales decían sobre esos casos. Los ejercicios revelaron qué tan a menudo los resúmenes eran incompletos, engañosos o simplemente equivocados. Mis estudiantes comenzaron a publicar sus hallazgos en redes sociales, creando hilos virales sobre la desconexión entre lo que los casos realmente decían y lo que las bases de datos legales alegaban que decían. Las compañías de bases de datos no estaban complacidas. 2 de ellas enviaron cartas de cese y desista, alegando que mi curso estaba difamando sus productos. Envié las cartas al Consejo General de la Universidad con una nota, diciendo: recibí con beneplácito la oportunidad de demostrar en tribunal qué tan inexactos eran sus resúmenes. Las cartas se detuvieron, pero las compañías comenzaron a revisar sus estándares editoriales y agregar descargos de responsabilidad, alentando a los usuarios a leer opiniones completas. Para el final de mi primer año enseñando, el panorama legal había cambiado notablemente. Más abogados estaban leyendo opiniones completas. Colegios de abogados en 4 otros estados habían adoptado estándares de investigación basados en el modelo que habíamos desarrollado. Las escuelas de derecho estaban revisando sus currículos para enfatizar lectura de casos sobre búsqueda en bases de datos. Nada de esto habría pasado si García no hubiera descartado mi análisis y me hubiera forzado a luchar de vuelta. El caso Meridian había sido personal al principio, pero había expuesto un problema sistémico que la profesión finalmente no podía ignorar. Me topé con Mendoza en una conferencia del Colegio de Abogados en diciembre, casi exactamente un año después de que la jueza Moreno hubiera concedido mi moción para desestimar. Se me acercó vacilante durante un descanso entre sesiones. Señor López, le debo una disculpa. Lo que pasó en su caso fue imperdonable. Había estado practicando derecho por 20 años y pensé que sabía lo que estaba haciendo. Me mostró que lo había estado haciendo mal todo el tiempo. Le estreché la mano y le dije que apreciaba la disculpa. Mendoza explicó que había pasado el año pasado reentrenándose como García había hecho. Había leído cientos de opiniones completas, reconstruido sus métodos de investigación y comenzado a supervisar a los asociados junior de su firma más cuidadosamente para prevenir que desarrollaran los mismos malos hábitos que él había tenido. De hecho, estoy enseñando una sesión más tarde hoy sobre fallas de investigación y cómo evitarlas. ¿Estaría dispuesto a sentarse y dar retroalimentación? Asistí a la sesión de Mendoza y quedé impresionado por su franqueza. Repasó el caso Meridian en detalle, mostrando a la audiencia exactamente dónde había fallado y qué había aprendido. No trató de minimizar sus fallas o culpar a las bases de datos legales. Tomó responsabilidad completa y usó su humillación como herramienta de enseñanza. Después de la sesión, varios abogados se le acercaron para compartir sus propias historias de errores de investigación. La vulnerabilidad que había mostrado había dado permiso a otros para reconocer sus propias fallas. La profesión legal estaba lentamente volviéndose más honesta sobre sus debilidades.
Esa noche, el Colegio de Abogados celebró una cena de premios reconociendo a abogados y jueces que habían hecho contribuciones significativas a la profesión. Asistí principalmente por obligación, esperando una noche aburrida de discursos y pollo de goma. Entonces el presidente del Colegio de Abogados anunció un premio especial. Este año estamos reconociendo a alguien que forzó a nuestra profesión a confrontar verdades incómodas sobre cómo practicamos derecho. Alguien que convirtió una disputa legal personal en un catalizador para cambio sistémico. Por favor, únanse a mí en honrar al juez retirado Miguel López, con nuestro premio de servicio distinguido. Estaba genuinamente sorprendido. Caminé al podio mientras la sala aplaudía y acepté el premio del presidente. Cuando los aplausos se calmaron, hablé brevemente sobre lo que el año pasado me había enseñado. No me propuse cambiar nada. Solo quería resolver mi propio caso. Pero a veces los problemas personales revelan fallas sistémicas. Y cuando lo hacen, tenemos una responsabilidad de abordarlas. La profesión legal existe para servir a clientes y asegurar justicia. Cuando tomamos atajos, cuando confiamos en resúmenes en lugar de análisis, cuando dejamos que la eficiencia anule la minuciosidad, fallamos esa responsabilidad. Gracias por reconocer esa falla y trabajar para arreglarla. El discurso recibió una ovación de pie, que se sintió gratificante y extraña. Había pasado mi carrera en el tribunal, evitando publicidad y reconocimiento personal. Ahora estaba siendo celebrado por avergonzar a la profesión que había servido. Pero tal vez eso era lo que el sistema legal necesitaba. No jueces que se quedaran quietos por encima de la pelea, sino profesionales dispuestos a señalar fallas, incluso cuando fuera incómodo. Pensé en Elena Torres y los 30 clientes que García había fallado, e innumerables otros que habían recibido mal consejo legal, basado en precedente, mal leído. El premio realmente no era para mí, era reconocimiento de que la profesión necesitaba hacer mejor, y que el cambio requiere gente dispuesta a luchar por él, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. 1 año y medio después de que la jueza Moreno concediera mi moción para desestimar, estaba enseñando tiempo completo, consultando con el Colegio de Abogados, mentoreando docenas de abogados y sirviendo en 3 comités estatales enfocados en educación legal y reforma ética. Isabel bromeaba que estaba más ocupado en el retiro de lo que había estado en el tribunal. Tenía razón, pero este trabajo se sentía más impactante. Como juez, decidía casos individuales. Ahora, estaba ayudando a dar forma a cómo toda una profesión se acercaba a su trabajo. Mi hija llamó una noche para decirme que había decidido ir a la escuela de Derecho. Había estado trabajando en administración de atención médica, pero dijo que ver cómo había luchado contra Meridian Tech la había inspirado a perseguir una carrera legal. Quiero ser el tipo de abogada que realmente ayuda a la gente, que lee los casos y hace el trabajo correcto. Me mostraste que eso es posible. Le dije que estaba orgulloso de ella, y que la profesión necesitaba más abogados que se preocuparan por hacerlo bien. Una semana después, recibí un correo de un estudiante de Derecho en una escuela en California. Había leído sobre mi caso en su curso de redacción legal y quería saber si estaría dispuesto a hablar a su clase vía videoconferencia sobre la importancia de investigación legal minuciosa. Acepté, y esa videoconferencia llevó a invitaciones de otras 5 escuelas de Derecho. Para el 2.º año después del caso Meridian, estaba consultando nacionalmente sobre educación legal y estándares de investigación. El Colegio de Abogados de España me pidió presidir una comisión examinando competencia de abogados e impacto de tecnologías en la práctica legal. El trabajo era abrumador pero necesario. El reporte de la comisión publicado 18 meses después hizo 50 recomendaciones para mejorar cómo los abogados son entrenados, supervisados y responsabilizados. Varias recomendaciones se convirtieron en reglas modelo adoptadas por colegios estatales a través del país. La comunidad legal se había transformado de defender sus prácticas a genuinamente examinar cómo mejorarlas. No todos los abogados abrazaron los cambios. Algunos profesionales más viejos se molestaron por la implicación de que habían estado haciendo cosas mal. Algunos se quejaron de que leer opiniones completas era ineficiente y los clientes no podían pagar el tiempo extra. Pero abogados más jóvenes y estudiantes de derecho apoyaron abrumadoramente las reformas. Querían practicar derecho de la manera correcta y apreciaron tener estándares claros que seguir. Mantuve enseñando mi seminario en la escuela de Derecho, viendo nuevas generaciones de abogados aprender a leer casos cuidadosa y críticamente. Varios de mis exestudiantes se contactaron después de graduarse para decirme que las habilidades que les había enseñado los habían hecho mejores abogados y salvado a sus clientes de malos resultados. Una estudiante me envió un expediente de caso donde había atrapado a un abogado oponente tergiversando precedente, como Mendoza había hecho en mi caso.
Había escrito un escrito citando las opiniones completas y ganado su moción. Me enseñaste a nunca confiar en un resumen, escribió. Gracias por eso. 3 años después de ganar mi caso contra Meridian, fui invitado a hablar en la Conferencia Judicial Estatal, una reunión anual de todos los jueces en Madrid. Me paré frente a mis ex colegas y hablé sobre lo que había aprendido de estar del otro lado del tribunal. Hablé sobre cómo los abogados estaban fallando a clientes a través de incompetencia en lugar de malicia, sobre cómo la complejidad del sistema legal se había convertido en una excusa para no hacer trabajo básico, y sobre cómo los jueces necesitaban responsabilizar a los abogados por leer mal el precedente. Algunos jueces en la audiencia se veían incómodos, pero la mayoría estaban asintiendo en acuerdo. Varios se me acercaron después para decir que habían visto los mismos problemas desde el tribunal y estaban agradecidos de que alguien finalmente los estuviera abordando públicamente. La jueza Moreno, que había presidido mi caso, me apartó después del discurso. Has hecho más para mejorar la práctica legal en 3 años, de lo que la mayoría de nosotros logramos en una carrera entera en el tribunal. Me alegra haber podido jugar un pequeño papel en comenzar esto al fallar correctamente en tu moción. Le agradecí y dije que su disposición a realmente leer los casos había hecho toda la diferencia. Si se hubiera basado en los mismos resúmenes que Mendoza había usado, habría perdido a pesar de estar correcto en la ley. Prometió continuar manteniendo a los abogados en estándares altos en su sala. El trabajo continúa. Aún enseño, aún consulto, aún mentoreo a abogados tratando de mejorar su práctica. La profesión legal está mejor de lo que estaba hace 4 años cuando me senté en la oficina de García y lo escuché representar con confianza mi propia opinión judicial. Pero hay más que hacer. Los problemas que expuse no eran únicos a Madrid o al derecho laboral. Existen en todas partes en el sistema legal, esperando que alguien se preocupe lo suficiente para luchar de vuelta. Estoy agradecido de que mi frustración personal se convirtiera en un catalizador para cambio y estoy comprometido a continuar este trabajo por tanto tiempo como pueda. El caso Meridian me enseñó que el retiro no significa que dejas de servir a la justicia, solo significa que encuentras nuevas maneras de hacerlo. Gracias por ver hasta el final. Asegúrense de suscribirse y dar me gusta para no perderse el próximo.